¿Te gustaría comprender y profundizar en cómo sanar el trauma sexual? Especialmente en la infancia, que es donde se empieza a desarrollar la energía sexual. ¿Cuáles son las maneras en las cuales podríamos comprenderlos y empezar a tratar esto? Si así es, te invito a que te quedes conmigo. Mi nombre es Oscar y este canal está dedicado a poder ayudarte a comprender todo lo relacionado con las heridas emocionales de la infancia. Y te recuerdo que este es un taller, por lo tanto, ya es el video número 4 de todo ese taller, que lleva como título Comprendiendo y Sanando el Trauma Sexual. Y hoy nos toca la continuación de lo que es la sexualidad en la infancia, que consideramos que es una parte muy importante, que para poder comprender y sanar lo que nos ha sucedido en el pasado y para comprender lo que nos está sucediendo el día de hoy, pues entonces también es importante saber dónde comenzó y cómo fueron los tratos que tuvimos en nuestra infancia, para saber si nuestra energía sexual fue canalizada, comprendida, recibida de una manera correcta, o si el día de hoy todo eso está relacionado a, ya sea a los abusos que pudimos haber tenido, o a las consecuencias o los frutos de todas esas confusiones interiores que hasta el día de hoy posiblemente aún no se han tratado. En el taller anterior o en los videos anteriores era importante que siempre comprendamos qué es el trauma, a qué nos estamos refiriendo, y por eso hoy únicamente te leo una parte de un autor, de un maestro experto en el trauma, que es Peter Levine, que es el creador del enfoque terapéutico o del acercamiento que va hacia el cuerpo, que se conoce como experiencia somática. Él dice que un trauma son los efectos debilitantes que muchas personas sufren después de vivir experiencias que han percibido como abrumadoras o como una amenaza para su vida. Entonces, todo trauma tiene como consecuencia debilitar al ser humano en su mundo interior. Ya no tiene acceso a los recursos psicológicos, emocionales y espirituales e incluso corporales. Y esto sucedió porque en un momento este niño, que era muy pequeño, se enfrentó a una persona o a una situación que era demasiado para él y por lo tanto lo experimentó como una amenaza. El cuerpo tuvo que reaccionar, el cerebro tuvo que hacer varias modificaciones, muchas hormonas se tuvieron que producir y muchas de ellas se quedaron estancadas, formando también patrones de conducta y de pensamiento, se quedaron impresas. Entonces hasta el día de hoy se están repitiendo esas mismas sensaciones en la persona, que tiene como consecuencia configurar la interpretación que tiene sobre sí mismo, sobre los demás y sobre la vida. En otras palabras, la realidad se ha transformado, o más bien dicho, distorsionado. Lo que hoy pensamos sobre la vida muchas veces no es verdaderamente eso. Pero enfocándolo al trauma sexual, la diferencia es que todos los traumas pues tienden a impactarnos en nuestra autoestima, en nuestra esencia, en nuestras emociones, en nuestros pensamientos, pero el trauma sexual va más enfocado a lo que es la energía sexual, a la vitalidad o energía de vida y a la capacidad para poder sentir emociones de placer o sensualidad. Es esa la área de la que estamos hablando el día de hoy. Y entonces hoy, para no hablar tanto sobre el trauma, porque así como es importante entender el trauma, es importante entender qué había antes del trauma o qué elementos no se desarrollaron de la mejor manera, que el día de hoy podemos de alguna manera volver a accesar a eso que no se desarrolló y podemos desarrollar el día de hoy. Entonces es importante entender esos elementos que no se desarrollaron y saber cómo se miraría verdaderamente de una forma eficaz, correcta, efectiva, desarrollado, para que podamos hacer mejores conclusiones. Entonces, cuando hablamos de la sexualidad, es importante saber cómo se desarrolla la sexualidad en la infancia. Y para hablar de esto, pues hay unas etapas claves que son la infancia y la adolescencia. Pero especialmente en las etapas de, o más bien dicho, en las edades de 3 a los 6 años de edad. Es ahí donde los psicólogos dicen es donde se despierta lo que es la energía sexual. Pero no solo se despierta la energía sexual, sino que muchos psicólogos, especialmente el padre del psicoanálisis, que es Sigmund Freud, y su discípulo, Carl Jung, ellos hablaban mucho de un complejo que se le llamaba complejo de Edipo y complejo de Electra. Un complejo es un conjunto de síntomas, de sensaciones, de emociones que se han llevado a la vida adulta porque en la infancia hubieron ciertos eventos que no fueron canalizados, no fueron comprendidos de una forma correcta, y ahora en la vida de adulta traen ciertos problemas. Y en este caso, el complejo de Edipo y Electra,
que vienen de la mitología griega. Yo te los cuento resumidamente. ¿Quién era Edipo? Edipo era el hijo de un rey que en un cierto momento mata a su papá para poder quedarse con su reinado y termina a consecuencia de eso también casándose con su mamá. ¿Quién era Electra? Electra también era hija de un rey y ella ve que su mamá con su amante matan a su papá y Electra desarrolla un odio, un rechazo hacia su mamá y ella se hace cómplice de su hermano para poder matar a su mamá. Esas dos historias, por así decir, griegas, esos padres del psicoanálisis los toman para hablar sobre una verdad interior que sucede sobre el ser humano. Cuando no se entiende la sexualidad del ser humano, y esos complejos nos van a ayudar ahorita que vamos a profundizar en ellos, pueden suceder consecuencias dañinas cuando no se resuelven correctamente. En otras palabras, cuando unas sensaciones interiores, en este caso de la sexualidad, no son comprendidas por los padres, pueden llevar a estos niños a desarrollar pensamientos, conductas que van en contra de su propio bienestar y en contra del poder aventarse hacia la vida y poder experimentarla de tal manera que les ayuda a poder desarrollarse. Y en este caso, esos complejos pues nos van a ayudar. ¿Qué es entonces lo que sucede? Ambos complejos nos hablan o nos quieren enseñar sobre cómo un hijo puede desarrollar en cierto momento de su vida, especialmente en los 3 años, se identifica con el padre del mismo sexo. En este caso, un niño, varón, se identifica con el padre del mismo sexo, que es su papá. Al identificarse, surge una cierta competencia con este padre y surge una atracción hacia el padre del sexo opuesto. En este caso, el niño se enamora de su mamá, pero surge un rechazo, un desprecio, unos celos por su papá. En este caso, en la imagen que estás viendo, yo pongo el ejemplo de una hija. Entonces, las hijas a esta edad empiezan a expresar de una manera más profunda su amor y su ternura hacia sus papás. Por supuesto que hablando de sexualidad es algo muy diferente entre los niños que entre los adultos, no es de la misma manera, pero lo hablo de esta manera para poder comprender, profundizar y explicar lo que sucede. Entonces las hijas se enamoran de sus papás. Es una etapa más del desarrollo normal y es saludable. No es incorrecto que surge este deseo de poder expresar de una manera más profunda el amor y la ternura que ellas sienten por su papá. Entonces los niños van a empezar a coquetear, por así decirlo, con el progenitor del sexo opuesto. En este caso me voy a quedar un poquito en el ejemplo de las niñas. Entonces las niñas empiezan a coquetear con sus papás de una manera un poquito parecida como lo hacen los novios o lo hacen los esposos, ¿no? Entonces aclaramos que es una práctica evolutiva, no es como la de los adultos, no es igual, pero es una práctica de evolución porque están empezando ellas a saber qué hacer con esa energía que tienen interiormente. ¿Y de dónde crees tú que copiaron el que se hace? Pues lo copiaron de su mamá, que se identifican con su mamá, tienden a imitar a su mamá. Mi mamá se relaciona con un hombre de esta manera y este es el hombre, el único al que la niña conoce. Surge entonces este amor por su papá y empieza a tratarlo casi de la misma manera y por lo tanto surge una competencia, ¿no? Entonces lo separamos. Surge un amor y una ternura más profunda, pero una necesidad de expresarlo. Y surge un rechazo, una competencia y unos celos hacia la madre. Entonces, esta primera vez, el cómo se desarrolle, el cómo lo entiendan los padres y el cómo le ayuden a la niña a poder relacionarse con su energía sexual, va a marcar las experiencias que esta niña va a tener como adulto. Porque es aquí donde está aprendiendo qué hacer con esa energía dentro del hogar. Entonces, ¿qué es lo que pasa con los padres en casa? ¿O qué se supondría que debería de pasar? ¿Por qué suceden esas cosas en la casa? Porque es que en la casa es que se despierta la energía sexual y surgen estas atracciones y estos celos. Bueno, pues porque es el lugar perfecto, no hay mejor lugar que el hogar para que surjan emociones placenteras y displacenteras. Y en este caso hablando de la energía sexual. ¿Por qué?
porque los papás se suponen que sean los mejores ejemplos. Si papá y mamá trataron sus heridas emocionales, tienen una buena educación, tienen una energía sexual sana, se quieren, se respetan, entonces si la energía sexual de ellos es saludable, su educación es saludable, van a saber qué hacer con la energía sexual de esta niña, con su educación, y va a poder crecer y desarrollarse de una forma correcta. Entonces se supone, ¿verdad?, naturalmente, que papá y mamá sean los mejores ejemplos para esta. La casa siempre va a ser el mejor lugar o el lugar más seguro, o se supondría, debería de ser este lugar, pero muchas veces no ocurre esto, y por eso estamos hablando de ese tema. Entonces, aquí es donde se debe experimentar y reconocer la energía sexual. Tú y yo era en nuestra casa, donde se suponía que era aquí donde íbamos a aprender todo esto, no únicamente en conceptos, sino que a saber qué hacer con nuestra sexualidad. Entonces, por esa razón, es importante saber que como el cerebro de los niños no está completamente desarrollado, están en modo principiante, no saben qué hacer con su corteza prefrontal, con su cerebro límbico, con su cerebro reptiliano, con sus emociones, con sus pasiones, con sus pensamientos, no saben qué hacer con eso y lo van a hacer de forma automática. De alguna manera van a replicar las cosas que están viendo porque es la forma correcta que un niño lo hace, es la única manera que lo puede hacer, replicando lo que ve. Y cuando algunas cosas se van un poquito de la mano, pues se supone que los padres comprenden y saben qué hacer esto. Pero repito, hay dos cosas que se necesitan para poder comprender esto: la educación y la sanación interior. Ambas van de la mano. Y aunque no le podemos exigir a unos padres que tengan una maestría en sexualidad, pero sí, hoy en día, sí les podemos invitar a los padres a que se conozcan interiormente, a saber si tienen algunas heridas emocionales que no han tratado, a que vean la importancia y la urgencia por ellos mismos, para que se quieran, para que se amen, para que se respeten, de que los puedan tratar, y a profundizar en la educación sobre ellos mismos y sobre los niños, porque van a tener más herramientas y más habilidades para asegurarse de que el desarrollo de sus hijos puedan ser mejores. Así que en esa edad es muy delicado un niño, es muy vulnerable porque está abierto a recibir todo y no sabe distinguir o discernir entre lo bueno y lo malo, únicamente sabe copiar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Te voy a dar un ejemplo de lo que sucede y de lo que debería de hacer. Entonces, el ejemplo que te doy es esto. La niña le puede decir a su papá, y esas palabras, esos comentarios los podemos ver en casi cualquier niño o niñas, ¿verdad?, de la edad entre los 3 y los 5 o 6 años de edad. La niña le puede decir esto: papá, te quiero mucho y quiero casarme contigo y hasta quiero tener un hijo contigo. Son palabras inocentes de un niño que en realidad no conoce a profundidad lo que quiere decir esto, pero de alguna manera ha visto que cuando una mujer ama a un hombre, se lo dice, y como el único ejemplo que tiene pues son sus padres que están casados, que viven juntos, pues ella está replicando esta manera que lo ha escuchado. Entonces lo hace y lo dice. Ese es un ejemplo, no digo que esté pasando en tu casa o que exactamente pase así en todas las partes, ¿no? Pero es un ejemplo. Papá, te quiero mucho y quiero casarme contigo y quiero tener un bebé. ¿Cuál sería una forma correcta? Porque aquí estamos hablando de energía sexual, es de esto, no estamos hablando de nada mundano, de nada incorrecto, no estamos hablando de una niña maleducada, no. Estamos hablando de una niña en su evolución que está replicando ciertas cosas y que está ya relacionándose con su energía sexual. Pero, ¿cuál sería la forma saludable o correcta que un papá podría responder a una niña, a su hija, a una niña que está enamorada de él, de alguna manera así decirlo? Papá podría decirle: hija, yo también te quiero mucho, cariño, pero papá está casado con mamá. Cuando crezcas podrás casarte con alguien especial que será exclusivamente para ti, y si lo deseas, podrás tener hijos con él. ¿Qué te parece a ti esta forma de responder? Es un ejemplo, tampoco lo estoy diciendo para que lo copies, para que lo imites, pero lo que estoy aquí tratando de hacer es darte un ejemplo saludable de la manera en cómo pudiéramos recibir esos comentarios tan inocentes, pero a la larga tan honestos de la niña, porque están viniendo, ella es muy espontánea, no detiene sus emociones ni sus pensamientos, que de hecho el adulto fragmentado o herido tiene el problema opuesto, ¿no? El trauma es cuando pienso algo no lo digo, cuando siento algo no lo siento, y entonces viene el caos interior. Los niños no tienen este trauma, pero
necesitan que alguien también saludable sepa cómo recibir, porque es energía sexual la que está saliendo. Entonces, esa es una manera, ese es un ejemplo de cómo podemos iluminarte para que compares la manera más común en cómo se están tratando esos casos a una manera un poquito más mejor en cómo se podrían tratar. Entonces, ¿qué es lo que normalmente ocurre cuando miramos lo que puede impulsar o lo que ya puede estar causando, en este caso, un trauma sexual? Y te lo repito, que el trauma sexual no se da únicamente por un abuso o por una violación, donde se utiliza la violencia, la fuerza o las palabras muy fuertes, sino que en la mala educación sexual, en el yo como padre no saber cómo recibir esa energía sexual, ya se puede iniciar a lo que le estamos llamando el trauma sexual. Porque trauma es una fragmentación, es una desorganización, una distorsión de esos movimientos interiores. Te pongo un ejemplo que posiblemente no tuviera nada que ver con la sexualidad. Pero un niño que de repente quiere un abrazo tuyo y tú le respondes con un enojo, con un insulto o con una burla. Y el niño se queda paralizado y a lo mejor se va después. Pues no le pegaste, no lo secuestraron, no hubo, por así decir, mayor cosa. Pero él venía con una emoción y con una necesidad y lo expresó. Entonces, en lugar yo de poder darle lo que necesitaba, recibió lo contrario. Es como que recibiera un golpe emocional. Ahí de esa manera ya se inició una herida emocional porque él ya aprendió que no puede obtener eso que él necesita. Y que al decir lo que él necesita, en lugar de recibir lo que necesita, va a recibir un golpe, un grito, un abandono, un rechazo. Entonces desde ahí ya tiene la creencia de que no es correcto expresar lo que él piensa, pedir lo que él necesita. De que si necesita protección, no la puede buscar en papá, porque papá le va a responder con un grito o con mamá. Entonces, sí vamos comprendiendo cómo funciona el mundo de las emociones, porque estamos hablando con emociones, sobre emociones, estamos hablando sobre energía interior. Y la energía sexual, pues viene con muchas emociones también. Entonces, ¿qué es lo que normalmente ocurre? Lo que estamos viendo hoy en día, pues que la conducta de la niña se gestiona mal. Los adultos no saben qué hacer con estos comentarios y muchos de ellos incluso se enojan, les dicen que ya no lo digan, otros les pegan, utilizan la violencia verbal, psicológica, emocional. Y entonces, al hacer esto, ellos interpretan equivocadamente la conducta de la niña como algo muy negativo y ya te imaginarás la consecuencia emocional cuando la niña dice algo así, y si le responden con un regaño, si le responden con un grito o con un desprecio profundo, pues entonces la emoción se estanca, y ese estancamiento estancamiento emocional es lo mismo que trauma emocional o herida emocional. Entonces, en lugar de responder como papá, también puede ser que se vayan al otro extremo. Puede ser que le responda como verdadero amante, ¿no? Aquí ya se fue al otro extremo, donde el papá también entra en el juego de la niña a enamorarla a la niña, como que si la niña fuera una mujer adulta y que si también la estuviera enamorando. Entonces, ese otro extremo también es una forma equivocada de lidiar o de tratar con esas palabras inocentes de la niña. Entonces, a veces pueden hacer que los jugueteos pueden obtener respuestas extrañas e inapropiadas. Entonces, todo padre y toda madre, por supuesto que pueden tener respuestas extrañas e inapropiadas. Y todo esto va a depender de su propia salud emocional y de su comprensión, de su educación sobre el área de la sexualidad. Entonces, puede ser una experiencia muy abrumadora para los padres, ya que no saben qué hacer con esto, y también abrumadora para los niños al sentir que las personas adultas no saben qué hacer con esta experiencia. Entonces, ¿qué pasa si esta lección o si este momento para poder aprender algo tan importante no se aprende a temprana edad? ¿Qué pasa si yo a mis 3 años de edad, 4, 5, 6, no aprendí qué hacer con esas emociones? Pues entonces va a haber una fractura, una separación, un alejamiento en la relación de padre-hijo y se va a ver claramente en la adolescencia. Entonces, todo lo que se hace, lo que no se gestiona bien en la infancia,
va a repercutir en la adolescencia. Y muchos padres no van a saber conectar esas situaciones emocionales de la infancia con la adolescencia. Entonces, lo que va a pasar es que van a concluir cosas erróneas que tienen que ver sobre el presente, cuando en realidad no. Y eso lo podemos llevar hasta la edad adulta. Por eso aquí la frase tan famosa de Martin Seligman, quien fuera el presidente del APA, de la Organización de Psiquiatría Americana. Él decía que cuando él daba terapia de parejas, que es una de las cosas más difíciles, él notaba que las parejas nunca tienen problemas de parejas, sino que lo que tienen son problemas de infancia no resueltos y los han traído a la pareja, al mundo presente, y entonces se culpan el uno a otro, cuando en realidad lo que sucede es que nunca trabajaron en sus traumas antes de poder empezar una relación adulta, ¿no? Entonces, ahora, hay que hacer frente a una joven hermosa y floreciente. Entonces, como no se aprendió cómo hacer esto, y el padre no lo aprendió en su infancia, ahora se enfrenta con el reto de que enfrente de él, en la adolescencia, 14, 15 años, ahora ya no tiene una niña, ahora tiene una jovencita que ya es hermosa y que está floreciendo en su momento de belleza más profunda, ¿no? Y que además de eso se parece a su mamá. O sea, se parece a la persona original de la cual él se enamoró. Y acuérdense que los hombres son mucho más visuales que las mujeres. Entonces, está enfrente de este reto. Y aquí estoy hablando específicamente sobre aquellos hombres que no supieron cómo lidiar con esto en la infancia y que hasta el día de hoy posiblemente no se han educado en el área sexual. Entonces saldrá a relucir el nivel de salud en la sexualidad de los padres, ¿no? Aquí va a ser un poquito más fuerte y se va como que a quitar el telón y se va a ver de una manera más fuerte el qué tan elevado es la educación sexual de los padres, ¿no? Y aquí incluso puede venir un cierto miedo del padre al incesto. El incesto es el abuso sexual que se comete con una hija, ¿no? O con una hijastra, o un hijastro o un hijo, ¿no? Así se le llama, ¿no? Entonces puede ser que estos padres que no supieron cómo tratar esto en la infancia, ahora se enfrentan con una jovencita y ahora sí tienen miedo, incluso pueden tener unos pensamientos que no son los más apropiados y surge este miedo al incesto, ¿no? Entonces, ¿por qué es que hay pánico al incesto? Pues porque no se pudo gestionar de una forma correcta la sexualidad ni del propio padre cuando él estaba creciendo y tampoco él supo cómo hacerlo con su hija. Entonces, obviamente estas experiencias van a venir acompañadas con pensamientos y con sensaciones que en muchos casos son basados en la educación que hemos recibido de la sociedad. Entonces, el padre siente atracción y eso se siente real y amenazante. Esto puede surgir legítimamente en un padre y en una madre, ¿no? Un padre puede sentir, no estoy diciendo que sea lo más correcto, pero aquí estoy hablando y haciéndole énfasis a aquellos hombres y mujeres que no tuvieron una buena educación sexual y que posiblemente hasta el día de hoy no han profundizado en el tema para poder sanar ya sea algún trauma de la infancia o un trauma pues por ignorancia también, ¿no? Entonces cortan, al tener miedo, la única herramienta que ellos tienen para poder lidiar con esto es que cortan cualquier signo de calidez y de contacto físico con esta hija. Aquí me quedo en el ejemplo de padre e hija. Al no saber cómo lidiar, que viene este miedo y estos pensamientos, pero este padre no quiere obrar, no quiere hacer nada malo, pero no tiene herramientas, no tiene conocimientos, no tiene habilidades para saber lidiar con esto de una forma sana, ni siquiera sabe pedir ayuda. Entonces su única opción es cortar la relación con la hija y empezar a ponerse como muy rudo, como muy distante. Él lo hace con una buena intención, porque de alguna manera sabe que hay sensaciones y pensamientos no correctos. Entonces el miedo lo hace retirarse, entonces corta cualquier signo de calidez y de contacto físico, se vuelve frío y distante con su hija. Y entonces, ¿qué es lo que siente su hija? Que su hija no tiene ninguna idea de lo que está sucediendo, no tiene ningún conocimiento profundo en la educación sexual ni en la relación emocional entre padres e hijos. Entonces lo que sucede es que la hija se siente abandonada y rechazada por este padre. ¿Por qué la hija siente esto?
Pues porque su cerebro todavía no es maduro, porque no tiene mucho conocimiento, porque posiblemente su autoestima ya se ha fragmentado, porque no se canalizó ni se interpretó sus palabras, sus comportamientos en la infancia, porque su sexualidad es muy nueva y es frágil. Y aquí pudiera yo quitar la palabra sexualidad y hablar de su autoestima. Su sentido de identidad aún no está en formación, porque la identidad del ser humano la empieza a formar de una forma concreta después de la adolescencia. No sucede antes. En la infancia hay una cierta identidad, pero es basada en los padres, ya que pertenece. Es en la adolescencia donde el cerebro empieza a hacer lo que se le conoce como una poda neuronal. Poda neuronal significa, de una forma sencilla de entenderlo, es que se quitan muchas creencias erróneas que la niña tenía sobre sí misma y sobre su entorno. El cerebro lo hace naturalmente para que ella pueda empezar a construir sus propias creencias, para que cuestione su mundo interior y su entorno y empiece a sacar buenas conclusiones para definir quién es ella. Pero esto solo se puede hacer, lo repito, si el ambiente, si el entorno se presta, si es saludable, si estos dos padres tienen una buena relación consigo mismo y con su pareja y con los hijos, y si tienen una educación correcta para poder saber cómo afrontar esta etapa. Entonces, ¿cuál sería una de las maneras en cómo se puede regular la atracción sexual? No, aquí ya no estoy hablando del ejemplo padre-hijo, sino que la importancia de que yo no puedo ayudarle a mis hijos a que regulen su atracción sexual si yo no sé primero cómo regular eso conmigo mismo, ¿no? Pero sí hay unos ciertos ejemplos que se pueden dar cuando surgen esas emociones por cualquier persona, ¿no? Entonces, cuando la energía sexual surja, en primer lugar hay que registrarla como es y aceptarla sin vergüenza, ¿no? Porque ¿cuál es el problema? El problema es que le ponemos demasiados juicios, demasiados pensamientos, le ponemos demasiadas conclusiones que están basados en nuestra educación, que en la mayoría de veces es incorrecta. Entonces empezamos a sentir vergüenza por lo que sentimos, no sabemos qué hacer con ello y ya lo etiquetamos como algo malo. Pero la energía sexual, por así decir, no es ni buena ni mala, es solo energía sexual, pero podría ser más buena que mala, porque es algo que surge dentro de mí y lo correcto sería quitar cualquier juicio que venga, sino que solo sentirla, la energía que viene conmigo. Por supuesto que decirlo, hacerlo, hay un gran espacio. Por eso es que es tan importante acudir con un psicólogo o con un sexólogo, con una experta en esto, ¿no? Saber que la energía sexual forma parte de una experiencia humana, corporativa y universal. Todos los seres humanos, todos tienen energía sexual y hay una primera vez que sienten esa energía sexual y va a haber un momento en la vida donde se siente a niveles más avanzados, más altos. Y solo es eso, solo es energía sexual, que toda la humanidad compartimos estas sensaciones y que en sí son positivas, sirven para muchas cosas buenas, ¿no? Entonces es necesario permitirle que en lugar de utilizar la palabra sexualidad, yo podría utilizar la palabra emociones, ¿no? Cuando alguien siente enojo. ¿Cuál es el problema de alguien que se siente enojado? Que a veces se siente mal de estar enojado, se culpa mucho. Lo mismo con cualquier otra emoción. Las emociones son para sentirlas. O más que la educación que hemos recibido nos dicen que hay emociones buenas y malas, que hay sexualidad buena y mala. Entonces solo es energía, las emociones son emociones y son solo eso. Entonces hay que permitirles que nos recorran de pies a cabeza, porque es energía que se necesita mover. Si yo la reprimo, se estanca y va a pulsar, y ahí es donde causa a lo que le estamos llamando confusión interior o trauma interior. Son oleadas de pura energía que vienen y van. Entonces, si vienen, necesito dejarlas que vengan y que vayan. No estoy diciendo dejarme llevar por las emociones. No estoy diciendo dejarme arrastrar por ellas y hacer todo lo que quiero basado en lo que siento, sino que solo dejar que la emoción recorra mi cuerpo, que no me lleven a ninguna acción exterior con otras personas, sino que dejar que la emoción se comunique conmigo. Darle libertad de expresarse o transferirla a la persona correcta, ¿no? ¿Cuál sería la persona correcta? Mi novia, mi esposa. Aunque un padre sintiera esa atracción sexual
por su hija, canalizarla hacia su esposa. Claro que lo más correcto sería que padres tengan la confianza para poder hablar de estos temas, porque si no hay la confianza para poder hablar de estos temas, es ahí donde vienen las confusiones, las malinterpretaciones, a veces las emociones de rechazo, de abandono, donde se puede llegar a pensar lo que no es porque no se sabe qué hacer con aquello que está surgiendo interiormente. Entonces espero que hasta este momento nos demos cuenta de la importancia de la educación sexual, de saber qué hacer con eso que surge dentro de nosotros, porque solo al saber yo qué hacer con esto, voy a poder ayudarle a otras personas. Cuando yo quito la etiqueta, cuando quito los juicios, cuando quito la vergüenza y cuando quito la culpa de esto que yo siento, incluso de lo que pienso, es cuando los mismos pensamientos se van. Cuando yo etiqueto los pensamientos y las sensaciones como negativas, las reprimo y empiezan a querer salir de formas más explosivas. Por supuesto que tiene que haber un cierto límite donde yo reconozca que algo como normal a algo como ya enfermizo. Entonces es cuando necesito abrirme también a poder buscar ayuda profesional, porque si en mi infancia no me enseñaron cómo gestionar mi energía sexual, si en mi adolescencia tampoco, si en mi edad adulta, a lo mejor ahora que estoy casado y que tengo hijos, voy a tener muchos problemas en relación a mi energía sexual. Y no me refiero solo en el momento del acto sexual, sino que en todo lo que tiene que ver con la sexualidad. Y al no tener esa confianza de comunicarlo con mi esposa, entonces no vamos a poder gestionarlo de la mejor manera y van a haber confusiones que pueden traer problemas a veces irreparables dentro de la familia. Y no solo eso, como en este taller estamos hablando del trauma sexual, el trauma sexual inicia cuando la energía sexual de los niños no se les puede ayudar a canalizarla de formas correctas, porque es esa misma energía fragmentada lo que no les va a permitir saber qué hacer con las expresiones sexuales de otras personas. Entonces, el hogar es siempre el lugar indicado para poder aprender estas cosas. Y si tú no las aprendiste, este video no es para que te sientas mal, sino que es para poder ayudarte a iniciar tu camino de educación y de sanación. Las dos van de la mano. Por supuesto, como te repetí antes, la meta de este video no es curarte ni darte una educación completa. Es únicamente ayudarte a dar los primeros pasos para que de aquí tú vayas con otras personas que tú consideres que están capacitadas y que son de tu confianza sobre estos temas, sobre tus situaciones interiores, y que vayas a pedir ayuda y de que te puedas meter a un proceso de educación y de sanación interior. Así que espero que esos videos te estén ayudando, estén colaborando. Como todos los videos, yo te invito a que no me creas todo lo que digo, sino que a que cuestiones todo, a que profundices y a que estés abierto a cambiar de forma de pensar. Este es el video número 4. Vamos a continuar en el video número 5 después. Por este momento ha sido todo por mi parte. Te recuerdo que si es la primera vez que estás conmigo, te invito a que te suscribas al canal para que nos puedas ayudar a poder compartir esta información con otras personas y así puedas ver los videos que vienen a continuación. Ha sido todo por mi parte y nos vemos en el siguiente video.